Hochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presenta casos y cosas de la vida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Casos y Cosas de la Vida. ¿Cómo te va, Euclides? ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido a bordo. Muchísimas gracias. Te estábamos extrañando. No sea bola. Es un compromiso. ¿Cómo te extrañamos? Tanto tiempo, qué bien te veo. Te explica por qué te extrañaba. Sí. Porque si vos nos aburríamos. Yo no tenía con Que quién yo soy un pelearme. humorista, soy. ¿Eh? Soy humorista, yo vine acá con humor. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Ojalá seas humorista y no cómico. Ah, brillante. Que hay una gran diferencia. Total. ¿Cómo te va, doctor? Doctor Arturo Máximo Rubín. ¿Cómo anda? Muy bien. El maestro. Poderoso hermano. Poderoso hermano, ¿Cómo te va? bienvenido. Muchas gracias. Viene de Doctor Escocia. Tuma, doctor Galeano Perrone, Muchas doctor gracias, Cabaña. doctor. Buenas noches. Entonces, hoy estamos con el doctor Horacio Gelano Perrone. Y cuando estábamos en la previa, che, Rosel, ustedes cada vez son menos. Que están en huelga, veo. ¿Eh? O se casó o se va a casar. Se está por casar. Es un compromiso, no laboral, pero otro tipo. Bueno. Vos querías que venga Horacio Gelano y está. Hace rato que estoy pidiendo, siempre me bicicletea. El doctor. Sí, el doctor, claro. Estoy acá, Arturo. ¿Pero por qué eso, doctor? No, tenía que estar. Yo en No, realidad prefirió estar con Oscar Inmenchi. No. Eso fue una coincidencia. Pero quiero decirte que hace 15 años Arturo Rubín me hizo una propuesta. Sí, Me yo dijo, le dije. quiero transmitir partido. Euclides y vos transmitir partido. Bueno, vamos a practicar, vamos a escucharte 1, 2, 3 partidos. Sí, me propuso para transmitir partido. Hace 15 años. Hace 15 años. Y yo le dije que le aceptaba la propuesta, pero vamos a ir un ratito a hacer la práctica para transmitir el partido. ¿Qué vas a traer? ¿Qué estás loco? Después vamos a contar la historia, doctor. Sí, Ahora, siempre te consigo. ¿Por qué? Porque estamos en la previa y le dije... Contadme. No, el tema de la hora. ¿Vos tuviste? Sí. O sea, bola. Claro que estuve. Ahí en la previa estábamos. Claro, ¿Vos estábamos. tuviste? Yo estaba Claro. a su lado. ¿Vos no estaba. tuviste? Yo llegué tarde. Yo estaba. A la previa. A la previa. No, Y estábamos como siempre en la previa. Y entonces eran el defensor en el Chaco. año 92. Carolina Segú, Junio del año 92. Esperana. ¿Y qué año? Junio del 92, 1992. Junio del 92 cuando se hizo la Constitución Nacional. Sí, señor. pero ¿qué ocurrió? Fue todo tan emotivo. Te atrapaste a todos y recibiste una ovación extraordinaria. Sí, Porque después fue... me costó más cara esa ovación que en la pucha, si más gente, hoy la ovación. No, yo le dije a los chicos, De penana, Bueno. vos. ¿Vos sabés la historia? No, Vos estabas acá en Sudáfrica. acá ya estaba. Vos, Álvaro. 90, No, 90. claro, era Y no funcionario sabés lo del que Poder rompió todo. Vos no- ¿Qué no- año fue? Escuché, Arturo. ¿Eh? Era funcionario del Euclides, Poder Judicial. Estaba. Vos sabés lo que hizo el doctor. Estoy esperando que cuentes. Pero ¿cuántas personas? Estadio lleno. estadio lleno. Caromina. Vos sabés que a veces me quiero acordar y digo, ¿cuáles fueron las circunstancias para que diga qué evento fue? ¿Vos te acordás? No. Y vos no estabas acá. ¿Y ¿O quién me Francia? dijo? No, no sé. Sí, estaba acá. Claro que estaba acá. Y estaría casi, pero, Pero no me acuerdo. vos vas a decir Claro. la verdad y nada más que la verdad. Sí. ¿Eh? Sí. Que te hace preguntar, cuando se produce ese hecho, lo que vos decís, vos no te acordás, veo. ¿Cuántas veces me va a preguntar? Tratame con ¿Y en el 92 cariño. qué? Pero, verá, tiene que acordarse el doctor, porque ¿qué fue?
Cosa que yo me quiero acordar, pero rompió todo. Lo que yo digo es que recibió los aplausos, fue emotivo, no es que esté agasajándote No. injustificadamente, pero debo preguntarte, ¿fue espontáneo aquello cuando dijiste lo que dijiste? Sí, fue espontáneo. ¿Puedo explicar tres palabras? No, puede explicar, no, hice todo, para que vos Preámbulo, expliques palabras. claro. Todas las palabras que quiera. Todo doctor. lo que hice la parafernalia y eso diga nos preámbulo. fuimos a la mierda, No entiendo doctor. para qué Horacio, se le toda invita la a uno si no palabra. va a hablar acá. Fue en voy a el explicar. primer... Imposible. ¿Eh? Imposible. Y bueno. ¿Qué cosa, dijo? Que acá contigo es imposible hablar. Vos tuviste 3 mandatos en el ministerio. 4 en total. Bueno, ese fue el primero. Sí, el primer mandato. Y venía por la etapa de la democracia en formación. Y la responsabilidad que tenía Horacio y el cariño de la gente, porque transmite credibilidad, amabilidad, un montón de cosas. Muchas gracias. Seriedad, como vos quieras. Heredia. Entonces ahora va a aplicar. ¿Vos no te acordás, Pedro? Te estoy diciendo que no me acuerdo y estoy esperando. ¿Contá vos o que cuente él? O callen para siempre. Bueno, vaya a perder la paciencia, doctor. No pierdo la paciencia. Estoy queriendo que se conduzca esta tertulia. Y se está conduciendo que nos cuenta cómo y de qué manera la juventud, y todos aplaudimos al doctor Horacio Galeano Perrone. Espera un momentito. Hacen una música de tipo introducción. Espera, Horacio, vamos a darle el clima necesario. No, algo más fuerte. Algo en la guitarra fuerte. Brillante. Verá. Osvaldo, jaromínase, dúo. Pasame a mí, Osvaldo. Va la instrumentación y después entra pegado Horacio. ¿Entendiste, Horacio? Ministro. ¿Se entendió? Entendí. No vaya a dudar, ¿eh? No. Vamos acá a Roser con el compañero y vos. Sí. Esta es la anécdota que después fue más que anécdota, fue un momento muy emotivo, Roser. Para el 14 de mayo de 1992 me pregunta al general Rodríguez, hacemos un desfile sobre la calle Mariscal López, y me pregunta cuál fue el desfile más grande que se hizo en la historia del Paraguay. Y le dije 22.000 hombres más o menos. La época de Raúl Peña, gran ministro de Educación. Entonces, le digo, vamos a hacer el desfile. Hicimos el desfile, 80.000 personas, pusimos aproximadamente 500 colectivos, hicimos el desfile. Mucho. Lógicamente, después de 3 meses hicimos la concentración de los jóvenes en el estadio, estadio Defensor del Chaco, hicimos y eso estaba lleno. Y llegó un momento, para hacer cortito nomás, No, haga cortito nomás. bueno, ¿Por qué te metes? y hizo la conducción de ese programa Mario Ferreira. Sí. Joven todavía, sí, lindo pibe, todavía cuando eso, excelente. Eddie Joker, Sí. grosera, bueno. Y ahí dije yo una palabra. Ustedes saben qué hora es. ¿Qué saben? Y la gente no se sorprendió. ¿Qué hora es? Y todo el estadio comenzó a ver, ¿qué hora tenés? ¿Qué hora tenés? ¿Qué hora tenés? Y No, y en ese momento empezaban a tirarse relojes, granería norte, granería Brillante, sur, se empieza a brillante. tirar los relojes y entonces decimos la hora de ustedes, La hora de la la hora de la juventud. Y ahí revienta eso. Saben que ahora es la hora de la A juventud. partir de ahí comenzó el ataque por si tenían que ser candidato a presidente de la República. Ataque infernal. Acá un cliente sabe lo que es la política. Acá quitar la cabeza y los perros te cortan. Este es el único país donde el árbol caído no se hace leña, Arturo. El único país. Porque se tuerce y ya se hace leña. Antes que caiga. Antes que Claro. caiga. Bueno, entonces fue impactante. aquello. Impactante. El general Rodríguez se pasó llorando todo el acto. Pero fue algo emotivo, Pero como para que espontáneo, señor. históricamente, para que la gente recuerde nada más. Después fueron las internas entre Argaña, Guasmosi y Ceiba. Díaz de Ibarra, Sí, que ganó Guasmosi. sí, ganó más. Ganó Guamosi y también una cosa muy importante. Estamos en plena convención nacional para la convención constituyente. nacional, que el Partido Colorado ganó por el máximo Sí. margen en la historia. Y Lista que- 1, trabajo en primer lugar. Trabajo en primer lugar. Trabajo en Nada primer que lugar. ver con la Constitución. Bueno, pero ese era el eslogan. electoral que íbamos a tratar la nueva Constitución y don Blas N. Riquelme Sí. fue el creador de el trabajo en primer lugar. Nada que ver. Para que vea cómo de repente alguna idea, fuerza. La próstata en primer lugar. ¿Qué sé yo? ¿Y querés que te diga yo?
Bueno, ¿qué te diga, doctor Cabaña? La próstata en primer lugar. También habla... Palomina, seguro. Acá está una eminencia como el doctor Cabaña. No, yo no Si quiero ni hablar con el doctor Si Cabaña. yo llego a hablar... Apenas le quiero saludar. Si yo llego a Ya hablar... con mi mano, tranquilo. Los comentarios previos de la... Bueno, la opinión, volviendo a lo primero, sobre Horacio Galeano, qué mejor que Euclides, y que me disculpe el doctor Cabaña. No, por favor. Estamos. Por favor. Graficanos, contanos y transmitinos, por favor, cómo lo ves a Horacio, como ciudadano, como persona. Horacio Galeano Perrone es un chaqueño, nacionalizado luqueño, ¿Cierto? que medalla de oro de la Facultad de Derecho, líder natural, consecuente con sus amigos, leales hasta en los peores momentos. Fue uno de los pocos ciudadanos, uno de los pocos, por no decir el único, que visitó a los presos políticos en Tacubú. Cuando el resto, aún los compañeros de partido de los presos no nos visitaban, Y emboscada. Horacio Galeano Y después en emboscada. se fue y no se ve. Ahora, ¿tiene una astucia especial? No sé. Es una especie así de... ¿Cómo se llama? Udoni, ¿cómo se llama? Ese que se escapaba, todo enredado. Houdini. Houdini. La Houdini que es suave. Este se escapa de los grillos y de las esposas más complicadas. Pero sobre todo es un amigo y un ciudadano comprometido. Amante de su esposa, de sus hijos y mejor abuelo. Muchas gracias. Además, es un hombre, conoce de educación y por sobre todas las cosas es un profesional de la seguridad nacional. ¿Sabes por qué te decía, Euclides? Porque somos reacios al elogio, país que nos dice, no somos muy frecuentes en decir qué buen tipo, qué capaz. Tenemos celo, tenemos cuidado, ¿verdad? No, acá no hay elogio, en un país raro el nuestro. Sí, estamos yendo de mezquindad. Y acá en este programa más de una vez hablamos del resentimiento, ¿te acuerdas, Sí, Álvaro? sí. El doctor Cabaña compartirá con nosotros que hay una cosa que el paraguayo no tolera, el éxito de su compatriota. Entonces, hay gente y Baleares. La brillantez es una dificultad, un inconveniente. Yo te conté la anécdota que me pasó a mí en la facultad una vez. No. Me fui a la facultad para decir que iba a haber un congreso nacional de veterinaria. Entonces, la persona que me presentó dijo, el doctor Tuma, conocidos por uno y no queridos por otro. Entonces dije, eso no me extraña, le digo, porque a mí me enseñaron en un congreso en el Brasil con 2 latas de cangrejos, una abierta y una cerrada. Entonces, y le digo, ¿cuál es la lata del cangrejo que está abierta? Y nadie, un silencio sepulcral. Le digo, la paraguaya. Y me dice, ¿por qué? Porque cada vez que vas a subir arriba te estiran de abajo. Y así mismo, como decís vos, la mezquindad es terrible. Sí, pero acá nosotros hemos reivindicado la amistad, Sí. la solidaridad, la lealtad Así es. y la identidad nacional. ¿Sí? Y Arturo, por eso le tiene a estos dos a Yura Galleta y a los músicos paraguayos. ¿Por qué? ¿Qué Porque tiene él que ver, pobre? reivindica un retazo importante de la identidad nacional. Y acá dijimos, Sí. vamos a contar las cosas feas que se dicen de nosotros, pero también vamos a contar las cosas buenas. Arturo, Lo te que quiero decir algo. Lo que quieras. Yo no soy masón. Y suelo decir siempre que si todos los masones se parecen a Euclides, nunca hablé. Me tocó en suerte ser el hombre que abrió las puertas por primera oficialmente a la masonería, siendo ministro de Educación y culto entonces cuando eso. Abrimos. ¿Vos reacio a la No, masonería? jamás. ¿O abierto Porque- democráticamente? Yo creo que sin ser masón tengo una defensa extraordinaria a la masonería. Ni ellos no hacen la defensa a la masonería en el proceso de la historia paraguaya. Y lo digo con admiración al talento de... La masonería ha contribuido muchísimo. Todo el pensamiento colorado y liberal se construye sobre masones. Y es más, desde ahí de Venezuela, de España, hasta el Colegio San Ignacio de Loyola, toda esa propiedad donde está el asunto de los pulmones, la locura, todo, eso es obsequio de la masonería. Por eso algún día tiene que haber un diálogo entre la masonería y otros sectores que son reacios. La masonería ha hecho una gran contribución a este ¿Y por qué país. la iglesia se reacia todavía? A esta altura O sus ya no. representantes. Y eran cuestiones de intolerancia del pasado. va pasando. Pero va pasando. Pero la contribución al pensamiento, en la Constitución del 70, es un pensamiento fundamentalmente masónico. Y la Bueno, y masonería... ahí no me dejo porque te puedo decir, pero por eso tengo, y suelo decir, si mi amigo y hermano Euclides Acevedo es masón, tengo un gran respeto por la masonería. Pero son a veces cerrados, ¿eh? No, no son cerrados. Es Y vos me nos viste acá. íntegro. Economía, perdón, doctor. Nos viste, pido el saludo. ¿Sabes por qué lo hacen así?
no es un saludo normal. Está bien. Nosotros nos Los saludamos. militares ¿qué tal, levantan doctor? la mano a la Ellos- visera. Un toque, un toque. Hola, hermano. Y acá hay un sistema De mano. De apretada. de apretada y, Hace una llave de jiu-jitsu. y así son los, pues sabes que así son los masones. Sí, Cerradito sí, todavía. sí, sí. Cosa que yo le dije a... Por eso no le invitan a Tuma, pues, porque No. él como el chimpancé le agarró, no le Claro, puede pasar no la puede, mano. no puede. No. yo le ¿Puedo hacer di... una pregunta, doctor? Sí. ¿Por qué una persona que estábamos hablando el otro día de liderazgo, ¿verdad? En el sentido de, hablando del doctor, una persona inteligente, capaz, leída, ¿por qué no llega a estratos superiores en la política? ¿Por qué no es un candidato, por decir, a presidente? ¿Por qué esta clase de gente siempre queda un poco relegada más bien para los amigos y para demostrar toda la capacidad que tiene o que pudo haber dado? Estamos hablando antes. Nosotros creo que con Neuclide no somos, yo no me siento, es decir, yo te agradezco mucho pero yo me siento muy agradecido a la vida y a mi patria. Yo soy un paraguayo, profundamente paraguayo. Quiero su historia, quiero su música, quiero su comida, quiero todo. Y creo que nos dio mucho, no nos puede dar más esta pobre patria. Embajador, diputado, senador. Ministro. Ministro. ¿Qué quiere más? A la edad de él. Hay paraguayos brillantes como Epifanio Méndez Fleita y Osvaldo Chávez, por decirte que no tuvieron esa oportunidad. ¿Por qué? Nosotros somos agradecidos. ¿Por qué a yo este no le tiempo. quiso a Epifanio? Ah, Brevemente, abrí. Ellos eran amigos, pero ¿Y él, por qué dejaron de porque ser él amigos? presumía, Stroessner no le gustaba mucho, él presumía, le metieron en la cabeza que Epifanio era comunista. ¿Y fue comunista? No. No, pero pregunto, no. Lo más lejos de parecerse ¿Y comunista. quién le dijo? ¿Era enemistarlos? No, era invitado a un programa, digamos, tocó música Pero, de Epifanio. no, Intrigas, intrigas. Pero Con mirá música que de Epifanio. pero Schoner, vos le decía comunista y Ceausescu. Sí, porque él decía que estaban contra los comunistas, porque el Partido Comunista no se negó para ir a la guerra. Y entonces vino una cuestión, pero no estoy justificando lo que no voy a hacer justificar a él. Esperá un ratito, Torrico. Cuando Humberto iba a hacer Teletón, no, perdón, cuando vino la inundación de Pilar, en el año 83, el país Schiavo. Esquiavo. El padre. El padre, Redentorista italiano. fue y le dijo a Schoner por qué paró Schoner Humberto Ñandutí, estaba Sí, el sí, país, le quería Machás, mucho, y después le dijo Schoner que no, estas cosas no están bien porque son ideas comunistas. Mira, que yo estoy inventando, veo. No estoy inventando. Eso merece, ¿verdad? programa especial. Un programa especial. Dice que el país le dijo a Schoner, enviado, ¿por qué contra Humberto Rudín te va a molestar lo que está haciendo, esta campaña solidaria? Y le dijo, porque esas ideas cuentan. Lo que menos Humberto tiene de izquierdita también. Pero no, que para Schoner esa idea era esa. No, pero te lo hablo. Sí, pero yo no estoy diciendo en broma, pero. No, te digo, esas ideas son comunistas. ¿Te puedo poner algo, Arturo? Sí. Un programa especial para hablar de Stroessner con gente que estuvieron cerca de Stroessner, para que cuenten... Pero lo eso que ya, la gente- eso ya dijiste varias veces y nunca vino nadie. Pero escuchá, ¿Sabe qué? pero escuchá, ¿quién es el conductor? ¿Quién es el Chatame, productor? bichatame bien. Yo no tengo autoridad en este programa para decir, bueno, que venga fulano, Torrico, Oruña, Andés, fulano. Porque de un lado vamos a otro porque se puede nomás, por eso Sí, somos por la vez- dispersos. Pero le podemos traer, el Prieto Yegro puede venir... Prieto Icho Yero Planás. se le invitó. Estaba enfermo. Estaba parece. enfermo. Icho Planás, Horacio Galeano. El que tiene que venir sin fanatismo. Yo te voy a decir una cosa. Yo me río, me río de una forma de decir, ¿verdad? Cuando contamos con Euclide, con el grupo de amigos, la anécdota de Stroessner, tomamos como en broma, nos hacimos, está bien, está bien. Bueno, tomamos ya en joda. No sé si me estoy explicando. Tampoco tomás en Era un joda, personaje. tomás Sí, pero cena era- la tremenda. Sí, claro. Es interesantísimo. Y te digo, ¿cuál es el problema de esta sociedad? Que sigue sin conocer lo que pasó con el estronismo. ¿Y vos por qué no hablas? Y yo puedo hablar cuando vos me traigan un programa especial con música y con Euclide. Tenés Schoner ahí. Métele, güey. Si esto ocurría y pasó en Canal 9, pues el tema de Epifanio Méndez, ¿sabes por qué hago esto? Porque esto es democracia. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Eso no se podía hacer antes. Te reí de mí otra vez, pero. Esto es democracia, dice un dictador como Arturo. Brillante, brillante, poderoso hermano.
Pero ahí está el secreto, porque hay que ser dictador en democracia. Estaba ¿Cómo corresponde? haciendo, ¿Cómo corresponde? Javier Vargas estaba haciendo El Trovador de América. ¿Y sabes qué le pusieron letra? Esto los perros, darle música. Stoner, General Stoner, Corazón de Acero. Y los perros pusieron Corazón de Acero que roba la plata del Banco Central en la llanura. Y otros decían corazón de acero y cerebro del mismo metal. Mira. Decía. Pero atendé bien. Jaromina Sedúo. Esto mismo pasó en el año 1900, hablando que el Canal 9 cumplió 50 años. Hacíamos un programa que trajo Rolando Percy la idea, el espectacular en Canal 9. Los martes a las 19. La parte folclórica, Betty Figueredo, Nicolásito Caballero, Cancio, que estaba Marcos Brizuela, los Big Ben, Rolando Percy, Bruno Masi, Tomis. Los tomes. El doctor Los Foxy, Los Relámpagos, Evelio. Se me va el apellido. Pero ya lo era de los limpios. Ese niño es zaguero. Y la Fórmula Quinta, Bernardo Nelly Fariña. Canta muy bien. No, yo me río nomás. Y viene Javier Vargas, Día de la Maestra. Digo, ¿cómo se puede hacer hoy? Antes no se podía. Interesa el tema que voy a contar. Excelente, Te excelente. agradezco, doctor. Y a vos tengo que preguntarle porque ellos no agarran lo que yo. Y viene y canta el tema de Epifanio, el Día de la Maestra. Siempre dejaré. Canta el tema a las 19:15. Ni bien terminó el tema, ya estaba la Caperucita Roja para llevarle. Hijo. Fueron hasta el pueblo de San Antonio. A buscarle. No, a su casa, a ver por qué él vino a cantar el tema de Epifanio. Inmediatamente fue detenido. Por esto que yo hice fue una demostración de lo que hoy se puede y antes no se puede. No se puede. Epifanio Méndez muere en la pobreza, Arturo. ¿Cierto? doctor? Sí, Javier Vargas puede contar que es lo Arturo, mismo. muere en la pobreza Epifanio Méndez Fleita. Habiendo Muere sido presidente del muy, Banco Central. muy pobre, muere. No se pudo enterrar porque estaba esperando la ayuda, la colaboración de sus amigos. Muere en Buenos Aires, muere en el exilio. Pidió varias veces para venir. ¿La y gente nunca- joven sabe quién es Epifanio? No saben. Tendría que saberlo. Nosotros concluimos que no tenemos que exigirle porque también tenemos que asumir nosotros la responsabilidad, ¿verdad?, de no haber sido lo suficientemente didáctico, pedagógico para enseñar a la gente. Pero antes no se podía enseñar. Y no, pero 25 años teníamos tiempo para enseñar y no le enseñamos. Pero es interesantísimo el ¿Qué año recuerdo. murió aproximadamente? Y Epifanio murió 4 o 5 años antes de morir Stoner. 85. ¿verdad? 85. Bueno, Pero Stroner murió en el 89. No, Claro, Epifanio murió antes. Murió en el exilio. No, pero Stroner murió en el 2000. No, después ya murió. Sí. 90 y pico. Stoner. Epifanio en el 85. Ah, sí. Y hay un Cuando libro- se fue en el 80. Hay un libro claro. muy interesante que no le dan mucha bolilla a los muchachos. Entrevista que hizo Pepa Kostianowski. Y ahí surgen todas muy buenas entrevistas, a los 30 personajes más importantes. Pero la entrevista más interesante es la de Mauricio Schwarman, científico de la política, y la entrevista de Epifanio Méndez. Un Epifanio Méndez totalmente confundido con la política, un gran hombre y de una honestidad acrisolada. bueno, tras esta posición que hace Euclides, mira ya, doctor, porque nos está pidiendo para la pausa. Este chico que va a ser sumariado después. Y conmigo no hay joda. Vamos a la pausa y volvemos. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi. Gracias, muy amable Rosel. Bueno, ¿le invitaste a Horacio el tema de fondo?
Sí, hace rato que queremos hablar con Horacio sobre las cuestiones de su especialidad académica y de cotidianeidad ciudadana, que es la seguridad, pero esta vuelta hemos pedido que el amigo Horacio Galeano Perrone esté con nosotros para darnos su apreciación de esta resurrección estudiantil secundaria y universitaria. Esto es de generación espontánea, esto está provocado, está inducido, está conducido. Como él fue ministro de Educación y es un observador atento de lo que pasa, que nos explique, que comparta con nosotros en esta tertulia por qué pasa lo que pasa y qué puede pasar si lo que está pasando se orienta, se conduce, se frena, para que siga pasando o para que pase otra cosa. Él es un viejo oficial de inteligencia, puede hacer ese análisis. No, hay que recordarle a la gente, nunca se puede hacer sin el contexto, que nosotros tuvimos rebeliones fuertes de estudiantiles en el Paraguay, pero la última fue la del 59, siendo Stroessner presidente de la República, la huelga del 59, que fue la que provocó y constituyó más tarde el Mopoco, que se disolvió el Congreso, porque era unicameral, el Congreso era unicameral, se fueron todos presos en el patio de la policía, todos los congresistas, y terminó la universidad siendo intervenida por primera vez, y fue el interventor el doctor Ezequiel González Alsina, un hombre muy brillante, que nadie duda, que había hecho la facultad porque estaba permitido en eso nuestra querida facultad, hecho en 3 años, primero, segundo y tercer año. En cuarto año, él ya hizo su tesis doctoral. Cuando sus compañeros están en quinto curso, la universidad ya fue intervenida. Él fue interventor de la universidad y se intervino en la universidad. Yo creo que este movimiento tiene otras características, probablemente, y yo voy a hacer con la pregunta y la introducción que hizo Euclides, hemos pensado con un grupo de gente. Yo creo que esta es una rebelión de los indignados, más que una cuestión. No tiene, acá puede haber 2 tipos de conciencia. La conciencia que viene de los grupos fundamentalistas, de la iglesia, de una conciencia así clara, o de una conciencia revolucionaria. Es una conciencia como la que ocurrió en Chile con Camila en los últimos tiempos durante el gobierno de Pinochet. Piñera, que ocurrió, ¿verdad? Pero esto es un poco los indignados. Ven que uno gana 20 millones y dice, la pucha, mi papá gana 10 millones. Todo el mundo quiere tener, estamos visitados por la sociedad de consumo, todo el mundo quiere el celular último modelo, nadie quiere tener este celular que yo tengo hace 15 años, nadie quiere tener, es una vergüenza, yo guardo con mucho cuidado, yo lo digo con una forma así, ¿no? Todo el mundo quiere tener en el interior de la República su moto, sin moto y celular, bueno, no tenés, no sos nadie. Entonces estamos en el encuentro de una sociedad con muchas insatisfacciones. Una sociedad que tiene muchas insatisfacciones, le podemos hacer la encuesta a los muchachos, y entonces se instala lo que indigna. Esto indigna. Pero acá no hay ninguna conciencia, no va a poder instalar una conciencia marxista-leninista en 8 o 10 días. Va a ser imposible. O una conciencia cristiana, no va a poder ser. Pero esto hay que acompañar esta crisis, y al tema de la universidad me voy a referir a algo. Nuestra Universidad Nacional de Asunción, nuestra querida universidad, está muy bien, pero lo que pasa es de que la gente abusó mucho de los poderes de cada una de las facultades. Entonces no se dio paso al talento, se formó no hubo control. No tengo interés de hablar mal de ningún decano, porque hay decanos muy capaces entre ellos, y coincidentemente la Facultad de Veterinaria es la facultad que más tiene PhD y máster en el Paraguay, porque he viajado mucho a los Estados Unidos, becas de la FAO, Francia, Japón, Francia, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema, un capítulo especial, y para lo que se va a hacer, para poder cerrar esto, la intervención tiene que venir con la transformación de la Universidad Nacional de Asunción en otros campos, en otras consideraciones. Hay mucha gente talentosa, mucha gente inteligente que se tiene que dar. Bueno, eso, el tema es más por los indignados. La gente se siente muy indignada, molesta por el abuso que hay del poder, y se focaliza en esa clase media que son estudiantes que tienen conciencia. El pobre, pues con todo respeto, siente el dolor, pero no tiene la conciencia. Esa conciencia está instalada en la Universidad Nacional, porque la gente dice, acá pasa algo, ¿verdad? Entonces, esto sí es lo último. Hay que administrar muy bien esta crisis. Si esta crisis no se administra bien, nosotros vamos a tener una situación, y ojalá que el padre Chivó, monseñor, teólogo, exdirector
el Instituto de Teología, ex rector de la universidad, primer presidente CONES, un hombre brillante, tenga la sabiduría para poder intervenir la Universidad Nacional, porque estamos tocando al punto neurálgico de la educación superior. Esa universidad cae, ya hay problemas en la Universidad Nacional de Caguazú, en la Universidad Nacional de Pilar, Universidad del Este, esto va a caer dominó. ¿Y quién va a controlar la situación? Dejo ahí por el momento para instalar el debate. Es cierto, yo coincido con lo que dice el doctor Galeano y además lo que rodeó al descubrimiento de todas estas irregularidades. Eso de que funcionarios ingresaron y comieron papeles, eso pues es lo más bajo que uno puede caer. Entonces, además de todo lo que dijo el doctor Galeano, se mezclaron una serie de cosas que ya indignan, realmente indignan. Entonces, llega un límite, la gota que colmó el vaso, ¿no es cierto, doctor? Claro. ¿Y usted cree que el hecho de cambiar la filosofía en el sentido de que prácticamente todas las universidades o todas las facultades están hechas sus escalafones con el hecho simplemente de ser el más antiguo? O ser el más antiguo, o soy el mejor, o en teoría el mejor, pero nada en una, como bien dice uno de los grandes propulsores de esta, no es mía, ¿verdad?, la idea, pero es del profesor Cubilla, en el sentido de darle más mérito y más trabajo a la capacidad de producción de la parte intelectual, ya sea trabajo, ya sea escrito, tesis, pero tesis bien hecha, ¿verdad? Porque últimamente, y ahora lo que va a salir a luz, solamente Dios sabe, ¿verdad? Porque hay mucha gente, según se sabe, ¿verdad?, que las tesis realmente son lamentables, ¿verdad? Sí, lo que dice Antonio Cubilla, es compañero mío del colegio, un hombre brillante. Él es un hombre medalla oro de la Facultad de Medicina, un hombre patólogo de primer nivel, y un investigador nato, con una vocación y una vida de investigador. Yo creo que se cometió, por ejemplo, en la Facultad de Medicina hubo errores. Por ejemplo, se empezaban a digitar la cuestión de las tesis. Y aparte de este modelo de profesor titular, adjunto y suplente, vamos a suponer Euclides viene de la mejor universidad del mundo, de ser profesor. Él va a entrar en el escalafón, no va a poder entrar en el escalafón de acuerdo al dogma de la facultad. Cabañas, vamos a poner, viene un médico de primer nivel. Él va a tener que ir de abajo a subir. No va a poder concursar directamente como adjunto. Este es un modelo arcaico desde hace 50, 70, 80, 90 años. Vos podés ser el mejor patólogo del mundo. Tenés que venir a escalafonear otra vez en la Universidad Nacional. Y eso es lo que tienen que salir de ese dogma. Hay gente que tiene su tesis doctoral en el exterior. Y su tesis doctoral, ¿verdad? No puede, hay que revalidar. Hay que revalidar. O sea, hay unos pasos que y hay gente que se ha recibido en los Estados Unidos, en Europa. Esas son las cuestiones filosóficas que tienen que tener. Y hay que tener apertura, Arturo, aunque uno se arriesgue. Yo creo que uno tiene que tener apertura aunque uno se arriesgue. Porque lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional, a lo mejor el próximo miércoles o el próximo jueves, te volvemos a reunirnos otra vez, tiene que manejarse con mucha prudencia el interventor. Y manejarse con mucha, porque esta es clase media, y no quiero poner acá el esquema, la clase media que tiene conciencia y siente. Esa es peligrosa, esa clase es peligrosa. La que está funcionando es peligrosa y no se sabe, y nadie tiene experiencia. Yo no tengo experiencia, 4 veces ministro de Educación, no tengo experiencia en trabajar con los alumnos. Cuando iba a haber así problemas, yo me iba a visitarle a los alumnos con grupos así de rockeros, con grupos de músicos, nos íbamos a todos los colegios para apaciguar un poquitito. Pero yo no sé y no creo que en el Paraguay exista un infeliz que conozca cómo se maneja el conflicto estudiantil. No hay experiencia. No, nadie tiene Fuiste experiencia. ministro de 4 gobiernos distintos. De 4 gobiernos distintos. A mí lo que me preocupa realmente es lo siguiente. Resulta que, cierto, hay una cantidad de profesionales involucrados en todos estos escándalos. ¿Cómo quedaría la universidad si es que hay que sacarla a todos ellos? ¿Cómo se lograría volver a conformar otra vez un equipo de profesionales que puedan dar una enseñanza? Eso que a mí me preocupa de todo. No tiene por qué salir todo, ¿verdad? No, por eso, pero hay mucha gente involucrada, se está viendo que ya están escapándose varias gente de los lugares, ¿verdad? O sea, saliendo, digo. Por eso digo, para mí que hay que hacer, no sé, se debería hacer un consenso
algo tiene que el consenso hacerse. para poder hacer la reforma. Claro, pero, no la reforma pero no hay que se va a esperar discutir tanto. después. No hay que esperar tanto lo que Bueno, yo digo. la reforma se va a discutir, pero tenemos Claro. que ponernos de acuerdo primero. Hacer con este ambiente que se está viviendo, no se va a poder hacer. Me cuentan hace hora que tal facultad ya fue intervenida por el fiscal. Y orden del fiscal general, la intervención, yo no hago juicio de valor. Acá hay un excelente penalista que es Álvaro Arias, ¿verdad? Pero una intervención en todas las unidades, porque la Universidad Nacional, los decanos, tienen autonomía administrativa y cada uno es ordenador de gasto. Sí. Cada facultad, imagínate, por ingeniería tiene 7 carreras de ingeniería. Veterinaria, 5 carreras de veterinaria, antes había una sola. Entonces, cada facultad es otra vez una universidad adentro. Y eso requiere mucha prudencia y mucha inteligencia. Y una fiscalía, el Ministerio Público, que esté en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción. Álvaro puede decir mejor como penalista, no es nada cómodo, es como si dormís sobre clavo, compañero. Es terrible, es terrible. Esto de que el miércoles pasado fiscales allanaron las oficinas de la Universidad Nacional, del rector y compañía. Y es terrible, es un daño. No estoy criticando a los fiscales, sino que si hay irregularidades tiene que hacer eso, ¿verdad? ¿Qué hace? No tiene otra alternativa. Bueno, ¿y la Corte Suprema? La Corte Suprema de Justicia. ¿Me permitís? Sí, claro. Ahí ya está Torrico con Ah, bueno. cara de C. Con cara de aguinaldo. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Rosel. ¿Qué querías decir con relación a la Corte Suprema, doctor Álvaro Arias Ayala? Muchas gracias, mi querido Arturo. No, nada más recordar de que ayer jueves sucedió un hecho muy importante para la Administración de Justicia. Recordemos que meses atrás el Consejo de la Magistratura había elaborado una terna para que se ocupe la plaza dejada por el ministro Víctor Núñez, quien había renunciado a la Corte Suprema de Justicia. Es así que el Consejo de la Magistratura, esta terna fue integrada por la doctora Miriam Peña, por el doctor Emiliano Rolón Fernández y por el doctor Linneo Infran Saldívar. El procedimiento establecido por la Constitución señala que la honorable Cámara de Senadores debe elegir uno de los tres. Linneo. En este caso fue Linneo. Y el Ejecutivo, el presidente de la República, le vetó. No prestó su conformidad, ¿cierto? No prestó su conformidad. Entonces, tras varias opiniones que fueron desarrolladas en el Congreso, finalmente el Consejo de la Magistratura le nombró a otra persona para ocupar esa plaza dejada por Linneo, que fue el doctor Eugenio Jiménez. Entonces, que era el único que no era magistrado, porque todos los demás siguen siendo magistrados inferior al cargo de ministro de la Corte. Y ayer, jueves 1 de octubre, la Cámara de Senadores le nombró a la doctora Miriam Peña Candia, que es la hermana del distinguido hermano y poderoso hermano Euclides Acevedo. Y Espera. ¿Viste vos cómo? Sí, viste. No, Horacio, Ahí ya doctor. Ahí ya Cuando abusa. yo, Sí, cuando ya yo, abusa. ahí es la Tiene fuerza, límite. Carolina, es la fuerza de la masonería. No, Cuidado con pero- este tema. o sea, vos decís que él no es distinguido. Claro que es, Y bueno, pero no entonces- hace falta pues, decir Ya el sabemos, hermano, ya gran sabemos. maestro, Hermano. arquitecto Claro, del mundo. sí. ¿Sabes lo que dijo el arquitecto, el destino del mundo que nos viene Del universo. del universo? Seguimos, por favor. Bueno, Iba bien la asunto. entonces, No, pero yo te digo, El- vení más, No. iba a conocer a la gente, vení más, iba a conocer a los masones, No. vení más, son cerrados. no, está golpeando las puertas insistentemente, mi querido. Yo, por ejemplo, quiero entrar y
Somos dos entonces. Yo le digo, hermano, le digo, y se da vuelta, ¿quién me llama? Le digo, hermano, ¿quién es hermano? Y yo, la puta Junior, soy Chedu. Continúa, por Y favor. nada, entonces... Antes te interrumpo. Sí, por favor. Para los ojos de nosotros que no somos y no estamos, ¿verdad? Sí. Realmente 3 buenos candidatos anteriormente y 3 buenos candidatos ahora. Exactamente, todos profesionales. La doctora Miriam Peña es una excelente magistrada, no tiene denuncia, es una persona que está hace 20 años en la Cámara, en lo laboral. En la Cámara nomás. En la Cámara, anteriormente jueza y bueno, goza de una reputación intachable. Está el doctor Emiliano Rolón Fernández, que técnicamente es un excelente magistrado, fue juez de primera instancia, ejerció mucho tiempo la profesión de abogado, que es muy importante porque en nuestro país, doctor Horacio, muchos magistrados directamente se reciben, siguen siendo funcionarios, luego es fiscal, luego es juez, es decir, nunca ejerció la profesión. No conoce el pasillo. En el caso de Emiliano Rolón, es una persona que ejerció antes de ser magistrado. Y el doctor Linneo Infran también es un magistrado de reconocida trayectoria. Y bueno, creo que el Consejo de la Magistratura hizo un buen trabajo. Y lo destacable es que la Cámara de Senadores, 44 votos tuvo la doctora Miriam Peña y un voto no tuvo otro, el doctor Emiliano Rolón, ¿verdad? Entonces, hay un consenso generalizado, todos los colorados votaron por ella y me parece que es lo mejor para la Administración de Justicia porque es necesario que se cumpla, que se ocupe esa plaza para que se puedan expedirse los jueces con respecto a los expedientes que están realmente atrasados en la Corte. Es la tercera mujer en la... Si llega a ser confirmada, obviamente, es la Sí, tercera, sí, ¿verdad? es la tercera, considerando de que Alicia Pucheta de Correa es ministra y la doctora Gladys Vareiro de Módica también También es ministra. Sí, así es. Euclides, ¿tenés relaciones con tu hermana? Sí, muy fluidas, Muy muy fluida. buenas. Miriam es mi hermana mayor y de alguna manera, mientras mi mamá trabajaba, mi mamá era una obstetra, una humilde trabajadora que nos educó a todos. Miriam y mi otra hermana Edith, que estudiaba química y farmacia, se encargaban de mi formación, a patadas. Entonces yo a Miriam le tengo admiración, respeto, afecto y temor. Ahora que es ministra, porque mi ahora sí que hermana- ahora te puede mandar preso, ¿no? Sí, mi hermana es cordial, solidaria, pero tiene un carácter de mierda. O sea, Es es de familia. Argel, Es de familia. Este con ladra. No, pero de familia, porque No, sí. te quiero decir que Miriam es una persona que se va a jugar por la amistad. No le vayas a pedir nunca nada fuera de la ley. Estás perdido. Cualquier cosa pueden decir, mi hermana es incorruptible. Y esto lo Así pueden mismo. probar, creo que los compañeros. Y yo le dije, oye, vos vas a cambiar si sos ministra. Me dijo, vos me estás insultando. Tengo 70 años y tengo 44 años de magisterio judicial. Voy a cambiar ahora, porque debe tener un chofer y un guardia, que no quiero. Pero Porque el necesita. guardia no te protege, el guardia te vigila. Entonces me dijo, voy a tener punto. ¿Qué vas a decir? Cierto, y cierto. Era Bien, bien, Euclides. ¿Viste? Y después me decía a mí, Eh, pero merece por el Poderoso, halago que le di al poderoso. poderoso y distinguido hermano. Poderoso. Y me volvió a lo mismo. No, pero que la Porque a mí me pero está vos le haciendo- aplaudiste. Pero yo no por ser masón. Y yo tampoco por ser mazo. Aplaudí la actitud de la hermana, no la aplaudí a él. Ah, bueno. Es cierto eso. A la hermana yo le Y aplaudí. hay una cosa, mi hermana es colorada de los 17 años, militaba en la seccional 19 en Tacumbú. O sea, es colorada, es hija de un gran colorado. Y de un honesto colorado. Pero acá lo más importante, mucha gente va a decir, la puta vos estás hablando de No, tu puedo hermana. hablar yo, No, si vos querés. a mí la verdad que me pone una situación incómoda. ¿Por qué tuvo que haber dicho honesto colorado? Porque Hugo Peña. ¿Pero es por qué un- dijiste honesto Porque colorado? hay honestos liberales y deshonestos liberales. No, de todo. vamos a ir, doctor Porque- Horacio Galeano, al colorado. Porque Hugo Peña es una figura extraordinaria dentro del partido. Fue ministro de Salud Pública a los 30 y pico años. Fue médico de la Revolución de 47, un acontecimiento que a mí no me que rechazo. Y nunca Hugo Peña siempre fue jefe de campaña, etcétera, etcétera, y nunca estuvo involucrado en nada, ni en intriga, ni en maldad, ni en robo. Hugo Peña es una persona que hay que recordarle con mucho afecto, y era una persona brillante. Gran médico, ministro de Salud a los 33 años. Pero vos sabés que
estábamos hablando con mi hijo Miriam, yo tengo que agradecer al Consejo de la Magistratura por la manera técnica y profesional de selección, y sobre todo transparente. Y tengo que agradecer al Senado por la manera democrática con que se gestionó todo. Pero mi gratitud va a ser realmente la pulcritud de mi fallo. Muy bien. Y ese es el más alto cargo de la no hay. No hay otro cargo. Los nueve ministros tienen el mismo escalafón, solamente Rango. que cada año Hay se un elige, presidente. entre ellos eligen un presidente. Entre ellos eligen. O sea que cuando hay un acto oficial está el presidente de la Corte, el presidente Y está la sucesión de mandos. legislativo y el presidente. Escuché alguna vez, Horacio. escuché alguna vez que dejamos en la vida. Quizá me equivoque en los... No me equivoca mucho en los términos, pero hay que saber decirlo. Otra vez, Puerto Rico. Decir, bueno, Voy a decir. Sí. Digo, cuando te vayas, ¿qué dejas? ¿Un recuerdo? ¿Un souvenir? Esto te traje yo de tal parte, ¿te acuerdas de esa escuela? O un trofeo. ¿Te acuerdas cuando ganamos esa competencia? O dejas un legado. ¿Se entendió? Se El entendió. completo. ¿Verdad? Son las cosas que nos Así depara mismo. la vida, Sí. ¿verdad? Y tenemos que saber elegirlo todo. No hay mejor que el legado, ¿verdad? Sí. Y hay que decir también una cosa, Miriam fue muy... ¿Se entendió? Euclides no va a querer, y voy a decirte algo, fue tolerante, porque en ese momento era esposa de un ministro y Euclides tenía una forma de pensar distinta. Y eso se da muy pocas veces en una familia de esa tolerancia, esa dimensión. Y no quiero contar la actitud, porque ni Miriam sabe lo que no voy a contar. ¿Qué cosa nos va a contar? La valoración, su actitud. ¿Y por qué no va a contar? No, en otro momento. Puede decir que no es el momento. Es una mujer que llegó tarde a la corte. Tenía que haber llegado hace 10 años. Y Álvaro, que es un pasillero, Sí. te va a decir, ella hace 10 años tenía que haber Ella llegado. es respetada por todos. ¿Qué, Por doctor? todos. no, yo creo que llegó en el momento oportuno. Y bueno, vamos, ahí- Para que justamente no le maree la concupiscencia del poder. Y va a estar exactamente 5 años y después, chao. Si tiene que dejar un legado, lo va a dejar. ¿Te gustó? ¿Te gustó lo delegado? Todo lo del legado, porque si yo dejara, No, Carolina. si yo dejara, ¿qué voy a dejar yo? Tenemos que hablar con la... Sí, Hasta aquí llegamos, no, no, muñeco. Vos sabés la historia. No. Hasta aquí llegamos, muñeco. Qué bárbaro. Vos sabés la historia. ya. Vos contás lo de la hermana y yo te cuento hasta aquí llegamos, muñeco. No. No cuento tampoco. La pausa y volvemos. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi. No, yo tampoco voy a contar. A ver, Algunas cosas quedan para acá. Pero me gusta tu prudencia. Sí, Es una enseñanza. sé que hay cosas que no tienen que tocar. Ella, te voy a Muy decir bien. nomás así. No, está bien, respetamos todo, Cuadra y respetamos. compás, como dice ella. Ella le acompañó a nuestro querido al Carlos Ortiz Ramírez hasta el último momento. Le llevaba todos los días la comida. El día que salió Carlos Ortiz Ramírez dijo, hasta acá. Pero la acompañó hasta su última morada. Eso hace una mujer solamente con dignidad. Y él no te estaba recordando, yo le recordé. No, es que no se recordaba, no estaba instalado. vos sabés que yo trato de no tener memoria cuando No te dije que no vamos a se tener cuente. que profanar nuestro pudor. Pero como dijimos, Falta acabamos que de diga no hablar se bien. cuente y con todo, No, ¿no? pero acá lo más importante es esta insurrección estudiantil. Sí. Cabañas estaba explicando la vez pasada, dijo, no hay liderazgo. No hay liderazgo porque este es el resultado, como dice Horacio, de la indignación, del hartazgo, de la fatiga social. Y está
en nuestra labor y en nuestra responsabilidad conducir esa indignación para su transformación en un régimen de tolerancia, en un gobierno republicano. Alajo, cueto, estoy cochuí yepe, estoy cochuí tatapui, estoy cochuí tanimbu, pues no ve que jeñoy, güey. Y es hora de que esto se termine de una puñetera vez y construir algo distinto, que esta insurrección no tenga fin. Y va a tener otra cosa también que dijimos es que la universidad debe volver a ser democrática, no dictatorial como es dijiste ahora. la vez pasada. Sí. Sí. Yo particularmente soy un convencido que la universidad en este momento no es democrática. Los médicos desde están su enseñanza, acorralados, claque. desde su Escuchá manejo, lo que dice. Sí, en En todas la las facultad de universidades. medicina Sí. todo es claque. En Vos te todos vienes a pasar lados. los rendís ¿Vos no tesis y enseñás? enseñaba pero me sacaron. ¿Viste? Por no eso traen estoy la claque. preguntando. Fui víctima De la claque. de la Del claque. desclaque. Fui víctima Del de la claque. desclaque, sí. En ¿Pero todas las vos no universidades- enseñás? No. ¿Nunca enseñaste? Bueno, No, papi, y- leemos, está ahí. ¿Qué enseñaste vos? Vos sabés, yo no soy grosero, por eso no te digo, no te respondo No, igual. no, que No, vos. pero yo te favor. pregunto, Por que te digo favor, por yo, favor, papi, por loco, favor. esta... Ya Escucha, son no, grandes. te voy a contar. Por Escuchá una cosa, el favor. primer, disculpe doctor de Acevedo, ya disentir con usted. A ver, El primer PhD en veterinaria en el Paraguay, profesor de Historia de la Educación. Así que por favor baje el tono de su voz. El primer PhD en Francia. Más Y de no PhD. conteste más, vos espera no un momento. contestes Bueno, más. bueno, pero Cállate. escúchame, nadie está discutiendo Pero su sí, pero- capacidad. Quiero saber qué coño enseñaba. No, no, viste cómo le Es trata. que no le da. No. Él Ahora, doctor, él es doctor. más que profesor. Escucha cómo. ¿Cómo? ¿Por qué? es así? Sí, así es. Porque vos cómo analizás la situación. No, vamos a Rodríguez? traducir con analista el próximo. Vamos a darle. ¿Sabes qué? Se ponían la puta los No. ¿Te diste cuenta? Digo nomás cómo, No, yo le sería defender a mi veterinario. Que Gracias, José. por ejemplo, hasta aquí llegamos, muñeco. Sí. No, pues. Yo tengo que tener una charla contigo mano a mano y te voy a contar porque esta historia es romántica, es emotiva. Euclides vivía. No, pues. Espera, yo- ¿Cómo sabes? ¿Querés saber? Te morí de ganas. No, vamos a terminar con él, o si no. ¿Con aquel? Vos le veo a Euclides 30 años atrás, 35, ¿cuántos años atrás? No, 40, 40, pues. 40 años atrás. Lindo mitaí. pituco. No era hermano. Era el mar, era el mar. Le dice la griega, ¿sabés la historia de la griega? Contá nomás. La griega le dice, o alguien le manda a decir que se van a encontrar Era una cantante, ¿verdad? a las 6 de la tarde. Estaba entrando el sol. Se iba En la Acrópolis. Y iba entrando, se iba ocultando el sol. Y viene Euclides, impecablemente como tal cual es hasta ahora, mira la hora y dice, está por llegar. Viene un mozo, era un puerto, una embarcación, viene un mozo y le dice, una copa. Dice Euclides, a papá me invitó a ella. Él no se imagina otra cosa. Ese fondo. Y viene Euclides y toma un champán. Vuelve a mirar la hora, ella no aparece. El mozo se percata de la impaciencia de Euclides. Te morí de ganas, doctor. No, dale a mí, así no. Pero te voy a contar. No, disculpame, cariño. Y el mozo le dice, otro champán. Y cuando está eso, cuando está tomando la segunda copa de champán, ¿quién aparece? Ella. Ella. Y él preparado para recibirla a ella, Con cariño. con cariño, le hace seña. ¿Terminó, veo? Contá todo. No, sí, ya vamos a cerrar ya. Después te cuento. Vos por Mercedes, ¿cuándo volvés? Y porque cuando vine por el caminero y llega un viento suave y ya se escondía el sol, se iba cerrando el girasol. Y cuando viene ella caminando, él pensando, es una historia de amor y de ternura, pero termina como la mierda. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia. Es el, voy a decirle, es el albino, sin las peculiaridades, pero es el albino Jara del siglo XXI. Ah, muy bien. Ah, bueno. Ahí está. No sé yo si es una ofensa. No, por favor. Gracias, doctor. Albino Jara. Albino Jara.
¿Sabes quién es Albino Jara? Claro, ¿Quién es Albino Jara? Albino Jara. Albino Jara Acevedo. Claro, claro. Gracias, doctor. Gracias. Chao, Raúl. Chao, nos vemos el Perdió domingo. la- El perdió la- domingo. Perdió la paciencia. A las 10 de la mañana No, en no la iglesia de San Francisco. Bendición de la mascota. Ah, muy bien. Pero está su defensor acá. Chao, PhD. Gracias, queridísimo hermano. Déjela. ¿Te gustaría hacer? Gracias, doctor. Sí. Pasaste bien, doctor. Pero excelente. Vas a Vamos volver, repetir. doctor. Mándale saludos a Cabaña. Vos, ¿Qué hiciste acá? ya sé, pero mandale saludos. No le saludó a nadie, pues. Vos son malos, será. Estamos cerrando cuando quieran. Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presentó Casos y Cosas de la Vida.